Bueno, ahí está. Bueno, entonces la clase de hoy vamos a continuar con lo que nos faltaba de la unidad 5, o 4, mejor dicho, de espacios vectoriales. Que lo que nos faltaba era suma de subespacios vectoriales. Y esto es lo siguiente, vamos a empezar con un ejemplo para que ustedes lo empiecen pensando. Un ejemplo donde el espacio vectorial es R3. Después lo vamos a generalizar a Rn. No lo vamos a ver, bueno, sí, también lo vamos a ver en algunos otros espacios vectoriales, pero vamos a empezar con R3. Y entonces vamos a decir, supongamos que tengo dos espacios vectoriales, por ejemplo, un plano, dos espacios, subespacios dentro de R3. Un plano y otro plano, dos planos, que por supuesto se intersectan en el origen de coordenadas porque ambos son planos, pero que además son subespacios. Entonces, ambos contienen, por ejemplo, este es el origen, ¿no? El 0, 0, 0. Esto es, vamos a llamarle subespacio de S1, esto es subespacio de S2. Muy bien. Entonces, si yo pensara en la unión de subespacios, la unión, solo estaría pensando en los vectores que están, ¿no? Si pensara en la unión, solo estaría pensando en los vectores que están en S1, por ejemplo estos, cualquier cosa digo, ¿no? Y los que están en S2. ¿No? Por ejemplo, solamente los que están en uno y los que están en otro. Pero entonces, ¿no? Acá, si pensar en la unión. Pero entonces, fíjense, supongan que a este le llamo B1. O le llamo B, vamos a llamarle B. Y a este le llamo U. Muy bien. Y entonces digo, B pertenece a la unión, porque B pertenece a S1. Entonces, B pertenece a la unión de S1 con S2, porque la unión está formada por todos los que están en S1 y los que están en S2. Y lo mismo U. U pertenece a S2. Entonces, U pertenece a la unión. Muy bien. Pero entonces ahora digo, ¿y si yo sumo U, este de acá, con B? A ver qué me va a dar una cosa así. Me va a dar este, por ejemplo. Que esperen, vamos a hacerlo un poco más. Me va a dar este. No lo quiero hacer este. Este, que es U más B, veo que U más B no pertenece a S1 y U más B no pertenece a S2. Podría darse como casualidad que agarre un U más B que sí pertenece. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que U más B no pertenece a la unión de S1 con S2. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que S1 unión S2 no es subespacio vectorial. ¿Se entiende esto que estoy diciendo hasta aquí? ¿Se dan cuenta lo que digo? Sí. No me sirve porque yo tengo un vector U que está en la unión, uno B que está en la unión y la suma no está en la unión. Entonces, la unión no es un subespacio. Entonces, porque como yo quiero trabajar con subespacios en esta materia, que es la parte de álgebra lineal, voy a definir una nueva operación que haga que sí sea un subespacio el resultado de esa operación. Y a eso le voy a llamar suma. Entonces, la suma de subespacios justamente va a estar formada por todos los vectores de S1, todos los de S2, pero además todos los que se puedan formar
con vectores de S1 más vectores de S2. Es decir, U más B va a estar en la suma. Y entonces la voy a definir. La suma, en este caso, cualquier vector, a ver, vamos a poner algún otro, qué sé yo, con este colorcito. Vamos a poner, por ejemplo, este de acá, a ver. Este vector W. Este vector W lo voy a poder obtener como un vector, por ejemplo, más otro, por ejemplo, este. Esperen, Fíjense, más o sea, a este le voy a llamar W1 y a este le voy a llamar W2. Veo que W1 pertenece a S1, W2 pertenece a S2 y la suma de ellos me da el W. Bueno, a todos los que pasen así, a todos estos vectores que los puedo obtener sumando uno de S1 y uno de S2, esos van a pertenecer a lo que vamos a definir como S1 más S2. En este caso, todo R3, en este ejemplo, S1 más S2 es todo R3. Porque si se fijan, cualquier vector de R3 yo lo puedo descomponer como uno que esté en S1 y uno que esté en S2. Pero no va a pasar siempre. Otro ejemplo, y después pongo la definición, pero supongan otro ejemplo. Que siempre los ejemplos los hago en R3 porque es lo que me permite graficar, ¿no? Tengo un subespacio que es este, que contiene, por supuesto, al 0. Acá está el 0, 0, 0. Y este es el subespacio de C1 en R3, o sea, es una recta. Y tengo otro, no sé, este otro. Le llamo S2. Muy bien. Entonces, bueno, la unión de S1 con S2 ya sabemos que no es subespacio. Pero fíjense, ¿quién será la suma? Por ejemplo, este vector que está en el plano que es formado por S1 y S2, sí está en la suma, porque yo lo puedo escribir como este que esté en S1 más este otro que esté en S2, ¿no? Por ejemplo, que le llamo U, a este le puedo llamar U1 y U2. Es decir, U lo puedo escribir como U1 más U2, donde U1 pertenece, ay, lo hice al revés. U1, vamos a cambiarle, a esto le voy a llamar S2 y a esto S1, para... Entonces, U1 pertenece a S1. Y U2 pertenece a S2. Entonces, U pertenece a la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que estén en el plano, no sé, yo pongo una cosa, ¿no? Pero todos los que estén en este plano que me está dando este pi, que está, digamos, que contiene a S2 y a S1, todos los que están en ese plano pertenecen a la suma. Ahora, pónganle que agarro uno por acá. ¿Qué sé yo? A ver, así. Ahí. Este no está en ese plano. Entonces a W no lo puedo escribir. No puedo decir que W sea W1 más W2 con este que pertenezca a S1 y este que pertenezca a S2. No puedo decir esto, ¿no?
Porque ¿cómo hago? Tengo que agarrar uno que esté en S2, uno que esté en S1 y uno que se me vaya para arriba. Y no hay ninguno. ¿Se entiende? Entonces, este W no pertenece a la suma. No puedo hacer esto. Que quede claro que es no puedo. Esto no. En este caso. Entonces, W no pertenece a la suma. Entonces, ¿quiénes van a pertenecer a la suma? Todos los que estén en el plano pi. Y esta es un poco la definición. La suma de dos subespacios vamos a poner. Sean, vamos a definirlo bien, sean, porque escribo cualquier cosa. Sean S1 y S2 subespacios del mismo espacio B, ¿no? Tienen que ser los dos del mismo espacio. Yo no puedo sumar un vector polinomios con un subespacio de polinomios con un subespacio de R3. Porque no puedo sumar dos vectores de esos para que me den un tercero. Entonces, subespacios del B espacio vectorial. Es decir, lo que estoy diciendo es que ambos son del mismo subespacio. Muy bien. Y entonces voy a definir S1 más S2 como los vectores del mismo subespacio, tales que a esos vectores los puedo obtener como la suma de dos vectores, de manera tal que, vamos a poner así, tal que uno pertenezca al primer subespacio y el otro pertenezca al otro subespacio. O sea, aquellos que se puedan descomponer, esta es la definición de suma, ¿no? Este U pertenece a la suma porque lo puedo escribir como U2 más U1. En cambio, W, no, porque no lo puedo escribir como algún W2 y algún W1, porque se me va para arriba, me falta algo. ¿Se entiende? Bueno, acá lo mismo, este W sí puedo. ¿Qué pasa? Que hay un sonido. ¿Ustedes escuchan una música? Se me debe haber encendido algo. ¿Ustedes no están escuchando una música? Ahí se apagó. Sí, se escuchaba algo de fondo. Sí. Qué cosa rara, ¿no? Pasan cosas raras con las compus. Se me debe haber encendido algo. Bueno, ¿se entiende un poquito la definición de subespacio? Ahora vamos a ver cómo lo calculamos y todo eso, que es lo que a uno le importa. Pero como definición de subespacio, ¿se entiende? Ah, ya sé lo que está pasando. Sí, yo lo entendí al menos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo los buscamos. Vamos a buscar un ejemplo en R4, numérico ya, no con ejemplo, no con geométrico, digo, R4. Entonces, S1 van a ser los X1, X2, X3, X4, pertenecientes a R4, no sé, tal que X1 menos X3 es 0 y X2 más X4 es 0. Primer subespacio. Y S2 del mismo espacio vectorial. Bueno, no sé, estos dos. A ver. Voy a poner otra más acá. Bueno, estos son... Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a buscar bases de cada subespacio. Por eso yo les decía, los que tienen que recuperar van a practicar muchos espacios vectoriales con lo que seguimos viendo.
Así que presten mucha atención, que yo lo voy a ir haciendo con sumo detalle, para que lo vayan aprendiendo también, no tanto lo de la suma, pero sí buscar bases y dimensión de los subespacios, ¿no? Bueno, entonces buscamos bases de S1. Entonces voy a decir que S1, a ver, son vectores. De acá saco que X1 es igual a X3 y que X2 es igual a menos X4. Entonces, donde dice X1 pongo X3. Donde dice X2 pongo menos X4. X3 es cualquiera, digamos, dejé libres X3 y X4 y definí X1 y X2. Tengo dos variables libres, porque de las 4 tengo dos ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son las dos variables libres? X3 y X4. Entonces, X3 y X4 son cualquiera. Ay, acá X3. Perdón, profe, ¿puede repetir eso? X3 y X4 son cualquiera. Pero X1 ya no es cualquiera, tiene que ser igual a X3. Y X2 ya no es cualquiera, es igual a menos X4. Y entonces ahora, acá vamos a ponerlo así por hoy muy bien. Y esto es que son los vectores que tienen esta forma para cualquier valor de X3 y de X4 reales, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es desmembrar a este genérico. Diciendo que esto es X3 por, donde está X3 poníamos un 1, donde está X4 ponemos un 0, porque lo que estamos haciendo es como descomponiendo este vector, ¿no? Fíjense que si yo hiciera la distributiva acá y le sumo este otro, haciendo la distributiva, reconstruyo el vector, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Lo que hice es descomponer. ¿Por qué? Porque entonces digo, esto para todo, ¿no? S1 está formado por los vectores que tienen esta forma, para todo X3 y X4 reales. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente estos dos vectores, este y este, generan a cualquiera de los que están en S1. Porque cualquier escalar por este más cualquier escalar por este me está dando los que están en S1. Entonces estos dos son generadores del subespacio S1. Y entonces por eso digo que S1 está generado por estos dos vectores. Ahí ahora digo, bueno, estos dos, ¿son LI o son LD? Bueno, son LI porque son dos y uno no es múltiplo del otro. Entonces, como es este conjunto formado por dos vectores, es un conjunto de generadores de S1. Y además es LI, entonces es una base. Entonces digo, base de S1, la voy a llamar B1. Esos dos vectores, muy bien. La dimensión entonces nos queda que es 2, ¿no? Porque se acuerdan que la dimensión de un subespacio era la cantidad de vectores, vamos a ponerlo acá ya que estamos, dimensión de S1, la cantidad de vectores que había en cualquier base del subespacio. Entonces, sabemos que en este caso es 2. ¿Querés que cierro ventanas? Porque me da el sol, lo que es muy lindo, pero me muero de calor. Ahí está. Entonces, la dimensión de S1 es 2. Muy bien. Y ahora voy a hacer todo lo mismo para S2. Acá, a ver, tengo que ver. X1 es menos, acá X4 es 0. X1 es menos 2X4, o sea que X1 también es 0. Y entonces, a ver, lo voy a escribir, ¿eh? S2. Vamos a escribir los X1, X2, X3, X4. Bueno, tales que dijimos que X4 es 0.
Entonces x1 me quedó 0, ¿no? Si no me equivoco, porque x1 más 2 por 0 es 0. Y entonces esta de acá me queda que 2x2 menos x3 es 0. Quiere decir, fíjense que 4 variables y 3 ecuaciones que la ligan. O sea que hay una sola variable libre. De acá puedo indicar que x3 sea 2 veces x2. Entonces la única libre es x2. Elegido x2, x3 me quedó. x1 tiene que valer 0 y x4 tiene que valer 0. O sea que el genérico de S2, donde dice x1 pongo 0. Donde dice x2 es la libre. Donde dice x3 me queda 2x2. Y donde dice x4 es 0. Esto para todo x2, que es la única variable libre que tengo en este subespacio. Y entonces lo puedo desmembrar, ¿no? Pero me va a quedar, ¿no? 0x2, 2x2, 0 va a ser igual a x2 por 0, 1, 2, 0 para todo x2 real. Y entonces, esto quiere decir que S2 está generado por este vector, porque cualquier múltiplo de este vector, ¿no? Para todo x2, algo por este vector está en S2. Entonces, este vector solito es el que forma el conjunto de generadores de S2. Es decir, S2 está generado por 0, 1, 2, 0. Y como este conjunto formado por un único vector no es el vector nulo, entonces es un conjunto LI. Y entonces un conjunto de generadores que es LI forma una base. Entonces base de S2 y pongo este. Y entonces la dimensión de S2 es 1. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Hasta ahora no hice mucho más que lo que ya habíamos visto, que era encontrar bases de subespacios, pero ¿se lo van acordando? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Vamos bien? Yo voy bien. Muy bien. Sigamos. 2 notificaciones nuevas. ¿Qué estará pasando? Tengo WhatsApp en la compu y me lo pone. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a pensar en que quiero la suma. Fíjense, acá tengo una base de S1. Quiere decir que cualquier vector que esté en S1 será alguna combinación lineal de estos dos. Eso lo voy a escribir. Para todo B1 perteneciente a S1, ese B1 va a ser alfa por el primer vector más beta por el segundo. Para todo alfa o para algún alfa beta. Si yo quiero todos los de B, los de S1 serán todos. A ver cuáles eran los dos. 1, 0, 1, 0 y 0 menos 1. 1, 0, 1, 0. Y 0 menos 1, 0, 1 creo que era, ¿no? Todos los que estén en S1 van a tener esta forma. ¿Vamos bien? Y lo mismo voy a decir para cualquiera que esté en S2. Van a tener esta forma. Le voy a llamar, no sé, gamma por 0, 1, 2, 0. Para todo gamma. Entonces yo quiero que estén en la suma, tendré que poner que para todo B que pertenezca a la suma, ese B tendrá que ser un vector que esté en S1, es decir, vamos a ponerlo así, alfa por 1, 0, 1, 0, más beta por
0 menos 1, 0, 1. Esto es un vector que le habíamos llamado B1, que pertenece a ese 1, más gamma por 0, 1, 2, 0. Los pongo entre paréntesis nada más que para indicar que este sería el B2 que pertenece a ese 2. Es decir, que cualquier vector que esté en la suma lo puedo armar como combinación lineal de estos tres. Quiere decir que estos tres forman un conjunto de generadores de la suma. Entonces, ¿cómo me quedó? Que cuando yo unifico, ¿no? Uno las bases, primero pongo, bueno, primero el orden no importa, por supuesto. Acá puse los dos vectores de la base de S1 y acá pongo el vector de la base de S2. Cuando uno las dos bases, lo que me está quedando es un conjunto de generadores de la suma. Lo voy a decir acá. S1 más S2 está generado ¿por quién? Por la unión de las bases. Ojo, no es la unión de los subespacios. B1 es un conjunto formado por 3 vectores, 2 vectores, un vector, lo que sea. B2 también. Entonces, esto es un conjunto finito formado por los vectores que están en la base de S1 y los vectores que están en la base de S2. Y esta va a ser la forma que tenemos de trabajarlo. Vamos a ponerlo con un recuadrito. Esta va a ser la forma que tenemos de trabajar, cómo conseguimos un conjunto de generadores de la suma. Pero bueno, ahora que tengo el conjunto de generadores, querré ver si estos tres son LI, porque si son LI, entonces es una base, y ya tengo que la dimensión de la suma es 2. Si no son LI, entonces tendré que sacar uno y ver que los que me quedan sean LI. Entonces vamos a ver si son LI. Vamos a escribir, veo, ahí. ¿Me están queriendo preguntar algo o no? Ah, no. Muy bien. Veo entonces, si el conjunto de generadores de S1 más S2 es LI. Entonces armo alfa 1 por 1, 0, 1, 0, más alfa 2 por 0 menos 1, 0, 1. No importa cómo le estamos poniendo las escalares, ¿no? 0, 1, 2, 0. De paso, digo, practicamos a ver cómo hacíamos para ver que eran LI. Obviamente lo estoy haciendo en uno más fácil, a ustedes les cuesta más en polinomios, me di cuenta. Bueno, y esto me lleva a un sistema lineal de tres incógnitas, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que tendré que ver si me queda compatible determinado, es decir, que los tres sí o sí son 0, entonces el conjunto es LI. Si me queda que pueden valer 0, pero además cualquier otra cosa, el conjunto es LD. A ver, alfa 1 por 1, más 0 más 0, bueno, ya alfa 1 veo que vale 0, ¿no? Alfa 1 por 0, más alfa 2 por menos 1, o sea, menos alfa 2, más alfa 3, 0. Luego, alfa 1 más 2 alfa 3, 0. Acá ya estoy viendo que alfa 3 es 0, porque si alfa 1 era 0, o sea, este es un sistema muy sencillito. Y ahora 0 alfa 1 más 1 por alfa 2 más 0 igual a 0. Es decir, ya veo que acá alfa 1 es 0. Muy bien. Acá alfa 2 es 0. Y bueno, con cualquiera de estos voy a ver con este. Voy a esta. No sé, podría haber puesto. Y me queda que 0 más alfa 3 es 0. Es decir, que alfa 3 es 0. Y bueno, entonces, como los tres son
escalares no me queda otra que ser 0, entonces los vectores son LI. Entonces, este conjunto de 3 vectores, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, y 0, 1, 2, 0, es LI. Entonces, era un conjunto de generadores, es LI, entonces digo base de S1 más S2, y son esos tres. 1, 0, 1, 0. 0 menos 1, 0, 1. 0, 1, 2, 0. Muy bien. Entonces, ¿se entendió cómo buscamos una base? Unimos las bases de cada uno de los subespacios. Unimos la base de B1 con la base de B2 y me queda un conjunto de generadores de la suma. Y luego me fijo si son LI o no. A ver, vamos a... Perdónenme. Y si no es LI, solo restringo alguna de las componentes de las bases. Ponele que me daban LD. Entonces digo, bueno, qué sé yo, tiro este, no sé, elijo alguno, cualquiera, pero me fijo que los que me quedan sean LI. ¿Entendés? Sí. A ver, vamos a ver, perdón, ¿dónde tengo? Quiero ver la guía, acá. Quiero ver la guía, algún ejercicio de la guía. A ver. Acá. De suma, si hay un complemento ortogonal, no. S más T para los subespacios de... Bueno, determino una base y la dimensión de S más T para los... Bueno, vamos a hacer uno que no sea el D, que no es DRN, es el único que hay, que no es DR2 o R3 o R4. Pero como ya hice uno, el A, B, C y D, buscar la suma son exactamente igual que lo que acabo de hacer. Entonces vamos a hacer el D. ¿Qué pasó? Shift Windows S. Ahí está. No sé qué pasó. Después veamos eso, si es suma directa, después lo... Bueno, vamos a hacer entonces. Esperen, perdón, recuérdenme, OPSE, pero quiero que se vea más grande y lo tenía que agrandar yo, porque si no, ahí. Shift Windows S. Me olvidé, tengo que volver un poco a recordar lo que habíamos ido aprendiendo el cuatrimestre pasado. Ahí está. Porque si no, acá se ve mal y cuando lo paso a PDF se ve peor. Bueno, muy bien, acá. Entonces, tengo un subespacio S que dice que son las matrices diagonales y un subespacio T que está generado por estas dos. Ya veo, primero que nada, que estas dos matrices no son una múltiplo de la otra, entonces son LI. Entonces yo ya puedo decir que base de T son estas dos, ¿no? Directamente, porque es la primera cosa es buscar bases de cada uno de los subespacios. Los pongo, así ya de T ya lo tengo. Y ahora me tengo que dedicar a buscar una base de el subespacio S. Entonces, a ver, en S, me dicen que las matrices son matrices del tipo A, B, C, D, de R2, pero que son diagonales. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que no están en la diagonal tienen que valer 0, es decir, que B valga 0 y C valga 0.
Esto está queriendo decir con matrices que sean diagonales. Entonces, voy a poner una genérica, ¿no? Voy a decir, S es del tipo, bueno, A es cualquiera, B vale 0, C vale 0, D es cualquiera. Y la descompongo como A por 1, 0, 0, 0, más B por 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? Bueno, acá puedo decir para todo A y B números reales. Ok. Entonces, al ver esto, yo digo, evidentemente todos los vectores que están en S se generan con estos dos. Entonces ya tengo que S está generado por estas dos matrices, 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Como ya veo que este conjunto de generadores es LI, porque son dos vectores, uno no es múltiplo del otro, entonces son LI, un conjunto de generadores que es LI forma base. Entonces digo base de S y es estos dos, justamente. Bueno, muy bien. Entonces ahora, para armar la suma, tengo que unir las bases y decir que esas forman un conjunto de generadores. Después veo si son LI o no. Entonces, S más T está generado por las 4. A ver, bueno, vamos a ponerlas primero las de S, no importa el orden, porque no hay una única base o un único conjunto de generadores para un subespacio. Hay infinitos, yo voy a buscar alguno y eso entonces va a decir el orden que yo quiera. 1, 2, 3, 4. Y esta otra, 0, 2, 3, 1. Bueno, este es un conjunto de generadores, porque yo sé que cualquier vector que esté en la suma podrá ser escrito como uno que se genere con estos dos primeros, y así es un vector de S, más uno que se genere con estos dos segundos. Entonces es un vector de T. Entonces la suma de uno de S más uno de T me va a dar uno que esté en la suma. Perfecto. Ahora digo, estos cuatro, ¿serán LI? Y bueno, acá me tengo que poner a hacer, veo si son LI. Alfa por el primero. Vamos a llamarle alfa 1 por el primero. Más alfa 2 por el segundo, ¿no? Tengo que ver si son LI. Y no se resistan a hacer todo esto, no vayan directo a un... Porque si no me resisto yo, que hace como 40 años que lo hago, ¿cómo se van a resistir ustedes? Hacer toda la combinación lineal, porque esta es la garantía de no equivocarse, entender lo que uno hace haciendo todos los pasitos. Yo les puedo asegurar que hago todos los pasitos cuando trabajo yo sola, porque eso me garantiza que voy pensando lo que estoy haciendo. Quiero determinar cuánto valen alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Yo sé que 0 seguro pueden valer, porque 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto, más 0 por esto, me va a dar 0. O sea, es un sistema homogéneo, seguro que es compatible. Lo que quiero saber es si es compatible determinado o indeterminado, es decir, si tiene única solución, la trivial, o si tiene infinitas. Y entonces armo el sistema lineal y luego me fijo la matriz de los coeficientes, ¿no? Acá que me quede, a no ser que sea muy fácil como el anterior y lo saque directo. Alfa 1 más 0 más alfa 3 más 0 igual a 0. 0 por alfa 1 más alfa 2. No, más 0 por alfa 2, perdón. Más 2 por alfa 3. Más 2 por alfa 4 igual a 0. Luego 0 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más 3 alfa 3 más 3 alfa 4 igual a 0. Y luego 0 más 1 por alfa 2
1 por alfa 2 más 4 por alfa 3 más alfa 4 igual a 0. Acá, si la pensamos bien, yo igual lo voy a hacer, pero si la pensamos bien, fíjense, la ecuación 2 y la ecuación 3 son la misma, ¿no? La 2, perdón, acá también había un 2 y me lo olvidé de poner, pensando en eso que les estaba queriendo decir, ¿no? Había un 2, por eso lo pensé. Son la misma, es como que la ecuación 3 es 2/3 por la ecuación 2. Entonces yo podría como eliminar esta ecuación, porque total no me está diciendo nada nuevo. Y entonces del sistema me estaría quedando este. Y es lo mismo. Y entonces ya de entrada, si lo único que quiero saber es si son LI o no, es decir, si solo quiero saber si el sistema es compatible determinado o indeterminado, fíjense, el número de ecuaciones, de variables, de incógnitas es 4. Y el rango de la matriz de los coeficientes, fíjense, la matriz de los coeficientes va a tener 3 filas en este caso, ¿no? 1, 0, 1, la primera ecuación. La segunda es 0, 0. Acá hay un 0 también, porque tenía 4 ecuaciones, ¿no? 1 por alfa 1, 0 por alfa 2, 1 por alfa 3, 0 por alfa 4. 0, 0, 2, 2. Y esta última, 0, 1, 4, 1. Esta es la matriz A, que es la matriz de los coeficientes. Y bueno, el rango de esta no puede ser 4. El rango de A es menor o igual que 3, seguro, porque es el número, cuando yo triangule esta, que en realidad si la miran está casi ya triangulada, si yo invierto, me va a cambiar la matriz, pero la escalonada va a hacer que yo invierta la tercera fila con la segunda y ya me queda triangulada. Entonces, si yo tengo 3 filas, el rango no puede ser más de 3. Y si el número de incógnitas es 4, entonces el número de incógnitas es mayor, seguro, que el rango de la matriz. Entonces, el sistema es compatible indeterminado, infinitas incógnitas. Es decir, tengo 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones que ligan las incógnitas. Entonces, una incógnita me va a quedar libre. Entonces voy a tener infinitas soluciones. Y era lo único que quería saber. Entonces quiere decir que la única solución no es que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 valgan 0. Tengo infinitas posibilidades. Entonces, el conjunto de vectores, que en este caso son matrices, ¿no? Que en este caso son matrices, es LD. Es decir, no es LI. ¿Se entiende? Ahora entonces tendré que ver, que voy a tener que sacar alguna, pero hasta acá vemos lo que dije. Yo podría haber resuelto y llegado a eso, pero también lo puedo pensar directamente a través del rango de la matriz y del número de incógnitas, porque el rango de la matriz es la cantidad de ecuaciones que están ligando esas variables o esas incógnitas. ¿Se entendió? Muy Sí, sí. bien. Entonces Perfecto. termina siendo LI porque tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿no? No, termina siendo L. Sí, no, tengo LD, perdón, más LD. LD, exactamente. Porque tengo más ecuaciones. Solamente por eso, porque tengo Ok, más, siempre que tenga más incógnitas que ecuaciones, LD. Chau. ok, sí, Porque sí. alguna variable me va a quedar libre, ¿no? Es como, qué sé yo, cuando tengo en R3 la ecuación de un plano. Yo tengo infinitos puntos, infinitas X, Y, Z, que es valores que le puedo dar a las variables, que están en el plano.
Porque de las 3 variables tengo una sola ecuación que las liga. Entonces, si yo tengo infinitas posibilidades para las variables, eso quiere decir que el conjunto es LD, el conjunto de vectores, porque para que sea LI, la única posibilidad debería ser que sean 0. Y ahí no tengo una única posibilidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ven que se va como ligando todos los temas, por eso que es importante que uno vaya viéndolo de a poco, pero por eso estoy repasando un poco todo, porque si no, bueno, entonces, son LD, ok, tengo que tirar alguno y ver si esos 3 que me quedan son LI, porque si son LD y tiro uno y los otros 3 son LI, quiere decir que ese uno era combinación lineal de los otros. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a tirar el que tiene voy a tirar. Porque es el que tiene más numeritos, me quedo con los que tienen, lo tiro. Lo tiro quiere decir me voy a quedar y voy a ver primero, antes de asegurar nada, que estos 3 sean LI. Entonces, veo si y pongo el conjunto de los 3 que dije que no tiro, que eran estos 2 que eran muy facilitos, y el último, que no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que había acá un 0, a ver, me parece. Un 0, 2, 3, 1. Entonces, veo si este conjunto es LI. Y hago todo de vuelta. Va a ser un poco más fácil, porque me elegí los que tienen más ceros. Entonces, alfa 1 por 1, 0, 0, 0. Más alfa 2 por 0, 0, 0, 1. Más Una alfa pregunta. 3 por... Sí. ¿No sería hacer lo mismo que ya hiciste porque reemplazaste ese mismo que dijiste que el segundo era 2/3 de ese? Más o menos, porque fíjate que lo que estoy sacando ahora es una incógnita. Tiro, entonces todo lo de alfa 3 lo tiro. Y entonces voy a tener solo 3 incógnitas, ya no 4. Es como que volví, ¿entendés? Sí, sí. Entonces ya no es tan inmediato. O por lo menos no me doy cuenta que lo sea. No me acuerdo, no sé quién me lo preguntó. Yo, Leandro. Leandro, ¿entendés, Leandro, lo que digo? ¿Vos qué me decías? A ver, decímelo de vuelta, a ver si te No, entiendo. que el que estabas sacando, el que tiraste, era el que habías anulado antes. Eh, Es que no, porque yo lo que anulé es una ecuación. Lo que claro. anulé es la tercer componente, digamos, una cosa así. Y Ah, listo. entonces no tiré un vector, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, sí, a ver. Entonces, acá ya hice algo que está mal. Si tengo que igualar a 0, tengo que igualar al vector nulo. Igual van a ver que esto me va a quedar muy fácil, porque bueno, tiene muchos ceros. Alfa 1 por 0 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 0, alfa 1 igual a 0 es la primera. Voy a tener también 4 ecuaciones, pero 3 incógnitas. Veré, capaz que alguna de ellas se le dé, seguramente, porque no puedo tener 3 incógnitas y 4 ecuaciones. No puedo tener grados de libertad negativos. Si tengo 3 incógnitas, más de 3 ecuaciones que sean LI, no puedo tener. Yo en principio voy a tener 4, pero seguro que alguna va a ser múltiplo, todas ceros, ¿no? A ver, la primera. La segunda es 0 más 2 alfa 3, 0. La tercera es 0 alfa 1, 0 alfa 2, 3 alfa 3, sí, es 0. Estas dos son una múltiplo de la otra, ¿no? Y ahora 0 alfa 1, 1 alfa 2 más alfa 3, 0. Bueno, de acá saco que alfa 1 vale 0. De acá, de acá saco que alfa 3 vale 0. Y entonces esa la pongo acá y me queda que alfa 2 vale 0. Es decir,
los 3 valen 0, esto me está indicando que el conjunto de vectores es LI. Entonces, yo tengo que estos 4 eran LD y saqué uno y los otros eran LI, quiere decir que ese era combinación lineal de los otros 3, porque todo conjunto de vectores, que es LD, dice que un vector es combinación lineal de los restantes. Y bueno, si estos otros 3 restantes son LI, aquel era combinación lineal de estos. Entonces ahora ya sé que base de la suma y son esos 3, porque tenía el conjunto de generadores, pero tiré uno que me quedó, que era LD. ¿Se entiende? Esto es un repaso completo de lo que estábamos viendo, porque la verdad que suma es muy poquito lo que le estamos agregando. Estamos agregando que 1 o 2 bases y me da un conjunto de generadores de la suma, punto. Bueno, entonces quiere decir que la dimensión de S1 más S2 es 3. Y acá ya estamos viendo algo que es, me ayuda para, no voy a hacer la demostración, pero es bastante lógico, algo que es el teorema de las dimensiones. Vamos a escribirle el nombre. Teorema de las dimensiones en la suma de subespacios. Y me va a relacionar la dimensión de la suma con la dimensión de cada uno de los subespacios. ¿Y qué me dicen? A ver, digo, dimensión del subespacio suma, que no lo dije muy mal por mí, la suma de subespacios también es un subespacio. Eso me olvidé, requete importante, así que vuelvo, tuki, 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 donde está la definición, donde está la definición, antes de nada, acá ponemos la suma es un subespacio vectorial. Habría que demostrarlo, es subespacio vectorial. La demostración es muy sencilla, pero no la vamos a hacer de B. Muy importante. Bueno, entonces puedo pensar por eso pensé en bases y todo, si no, no tenía sentido. Lo dijimos un poco al principio, dijimos que estábamos buscando una operación que me resultara un subespacio y por eso elegimos la suma, ¿no? Pero bueno, había que aclarar. Bueno, entonces, ¿les parece que será igual decir que la dimensión de la suma es la dimensión de S1 más la dimensión de S2? ¿Esto estará bien? ¿Qué les parece? Yo digo, para no hacer la demostración, solo pensar. ¿Qué les parece? Si son LI, sí. Exactamente, pero en este caso no. Entonces lo que voy a hacer es restarle lo que sería la intersección, porque si no fueran LI, como en este caso, los vectores de S1 no son LI con los de S2, quiere decir que se intersectan estos dos subespacios. Que hay vectores de S1 que son combinación lineal de los de S2, porque los de la base de S1 son LI entre ellos. Los de la base de S2 son LI entre ellos. Si no es LI el conjunto de todos, quiere decir que hay algunos de S1 que son combinación lineal de los de S2 o al revés. Entonces quiere decir que hay intersección entre ellos. Entonces le voy a restar, esto tiene una demostración, pero digo, me resulta que es un poco intuitiva, ¿no?
¿Les resulta intuitivo a ustedes esto? En este caso, en el primer caso, los dos subespacios en R, el que hicimos de R4, o de no sé qué hicimos, sí, de R4, los dos subespacios eran, ¿dónde tengo el ejemplo? Estos dos subespacios, cuando busqué las bases, eran LI. Entonces, no los tres vectores estos eran LI. Entonces, ninguno de S2 podía formarse como combinación lineal de los de S1, porque este era LI con esos dos. Y ninguno de estos dos podía formarse como múltiplo de los de este de S2. Entonces, la intersección solamente tenía el vector nulo. Entonces, bueno, la dimensión de la suma era la suma de la dimensión de S1 más la dimensión de S2. En cambio, en el segundo ejemplo, vimos que había una intersección entre ellos, porque yo tenía 4 vectores, sin embargo, no eran todos LI. Quiere decir que de esto, fíjense, este de acá era LD con todos los demás. No es LD de solo el cuarto, porque son los dos que formaban la base de T. Entonces quiere decir que este de acá, que está en T, es combinación lineal de los dos de S y el de T. Entonces, evidentemente había una intersección, no sé si formada por este en realidad, este y algún otro, formaba la intersección de los dos subespacios, porque no podía decir yo que la dimensión de S1 más la de S2 sea la de la suma. ¿Se entiende? Esto es un poco intuitivo, pero en realidad tiene una demostración que nosotros no vamos a hacer. Lo vamos a ir como comprobando en todos los ejercicios. ¿Les parece que busquemos? Va a ser medio complicado, muy largo, no lo voy a hacer ahora, después veremos. De buscar la intersección. Les dejo como tarea, vamos a dejarle tarea para el hogar. Tarea. Hallar la intersección de S con T del ejercicio, no me acuerdo cuál era. Nosotros ya buscamos la suma del ejercicio 18D. Del ejercicio. Ay, no sé por qué me aparecen esas rayas. No sé, bueno, no importa. T del ejercicio 18D. Esto es una tarea. Y verificar el teorema de las dimensiones. Muy bien. Ahora, ustedes van a hacer más ejercicios seguramente y después en la segunda parte de la clase, pero lo que me falta es algo que se llama suma directa. De teoría, suma directa. Y esto quiere decir lo siguiente. Vamos a volver a los dos ejemplos que hice geométricos. Vamos a decir, ejemplo, que el espacio vectorial sea R3. Entonces habíamos pensado dos ejemplos. Uno, que tenía un subespacio que era un plano, y otro que era otro plano, me parece. ¿No? Vamos a llamar que esto sea S y este T. Y bueno, obviamente los dos contienen al vector nulo porque son subespacios vectoriales. Uno hace un esquema,
pero recuerden siempre que siempre contienen al nulo. Muy bien. Entonces, a ver, si yo quisiera encontrar, no sé, tengo este vector de acá. Le voy a llamar vector B. Y entonces lo quiero escribir como B1, un vector que esté en S, puede ser este, más B2, un vector que esté en T. Digo, este le vamos a llamar S y a este le vamos a llamar T. Yo sé que S más T, S minúscula, porque no es un subespacio, sino que es un vector. S. El vector S más el vector T, ¿no? Pertenece a la suma. Porque S pertenece a S y T pertenece a T. Muy bien. Pero fíjense que también lo puedo escribir de esta manera, a ver si me sale el dibujito. Este y ahora este. A ver, esperen, A ver si está bien. Este más este otro también me da B. ¿Están de acuerdo? Más o menos, ¿no? Qué sé yo, le voy a llamar S asterisco y a este T asterisco. Es decir, el mismo B lo puedo escribir como S asterisco más T asterisco. Es el mismo B. Esto pertenece a S y este pertenece a T. Es decir, tengo muchas maneras de construir los vectores que están en la suma. Y así puedo, fíjense que conseguir infinitos vectores. Esto quiere decir, hay muchas formas de sumar vectores de S y vectores de T para obtener el mismo vector de la suma. ¿Se entiende lo que puse acá? Yo hice un esquemita, pero los esquemas son a veces mentirosos, pero digo, acá está especificado eso. Hasta acá tengan en cuenta eso, que cuando sumo estos dos subespacios, tengo para cada vector que esté efectivamente en la suma, es decir, que lo pueda obtener como 1 de S más 1 de T, puedo tener, acá encontré dos formas gráficas, esto es medio, ¿no? Engañoso, porque como siempre les digo en R3, uno grafica lo que es una proyección sobre el plano, porque yo no estoy graficando en el espacio, pero bueno, una idea. En cambio, miren este otro ejemplo. Por ejemplo, también el espacio vectorial es R3, pero voy a tener dos rectas. Ay. Que esto sea S1, que esto sea S2, obviamente dos rectas que contienen al 0, 0, 0. Entonces, cualquier vector que esté en la suma, por ejemplo, este vector, hay una única forma que lo puedo obtener a este, ¿no? Porque no me queda otra que descomponerlo en uno que esté aquí y otro, a ver si más o menos, que esté aquí. Bueno, más o menos. Esperen, vamos a hacerlo bien Es decir, que a este B no me queda otra que sea este B1 y este B2. No puedo sumar uno de ese 1. Lo puse al revés, igual que antes. Esto le vamos a llamar S1 y a esto S2.
No puedo sumar de otra manera un vector de S1 y uno de S2 para obtener el mismo B. Es decir, B es B1 más B2, B1 pertenece a S1, B2 pertenece a S2, y esta es la única forma que tengo. Única forma de sumar vectores de S1 y de S2 para dar uno de la suma. Para cada uno de la suma. Bueno, cuando pasa esto, lo que está sucediendo, la diferencia, si se fijan bien, entre el segundo ejemplo y el primero, es que el primero tiene una intersección entre ellos. La intersección entre ellos es un subespacio que es esta recta, vamos a ponerla bien. Esta recta es la intersección. En cambio, acá la intersección está solo formada por el vector nulo. Esta es la intersección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que la intersección de los subespacios son infinitos vectores, voy a tener muchas maneras de sumar vectores de S y de T para dar uno que esté en la suma. En cambio, cuando la intersección es solo el vector nulo, no me va a quedar otro. Fíjense otro ejemplo, porque así no hacemos muchas demostraciones y después vamos a poner la definición. Pero supongan que este es S1 y que este es S2. ¿No? Que esto sea S2 y que esto sea S1, por supuesto que acá está el vector nulo. La intersección está formada solo por el nulo, ¿no? Esto es la intersección. Una recta que corta un plano y como ambos contienen al nulo, porque son subespacios, la intersección es el nulo, ¿no? Que es el 0, 0, 0. Y acá lo mismo, si yo quiero armar algún vector que está en la suma, no me va a quedar otra que armarlo con uno único que esté en ese 2 y uno que esté en ese 1. No tengo infinitas maneras, tengo única forma. A esto le llamo B1 y a esto le llamo B2 si este es el vector B. Es decir, B, única forma, B1 más B2, con B1 perteneciente a S1, B2 perteneciente a S2. Es decir, estoy llegando a la conclusión que cuando la suma es única, la intersección está formada solo por el nulo. En cambio, cuando hay muchas maneras de encontrar la suma, la intersección está formada por infinitos vectores. Bueno, esto me va a ayudar a dar la definición de suma directa. Vamos a definir suma directa de S1 y S2 cuando existe la suma, mejor dicho, vamos a decir, la suma de S1 con S2 es directa, la suma S1 con S2 es directa, porque una suma de dos subespacios puede ser directa o no, y la vamos a escribir así, S1 suma directa con S2, si y solo si para todo vector, para todo B perteneciente a la suma, existen únicos B1 perteneciente a S1 y B2 perteneciente a S2, tal que B
sea B1 más B2. Es decir, la suma es directa cuando la intersección, llego a esta conclusión geométrica un poco, esto se demuestra, no lo vamos a hacer, cuando la intersección entre los subespacios está formada solo por el vector nulo. Esto lo vamos a tomar como es la definición, ¿no? Y entonces vamos a pensar otra forma interesante de darnos cuenta cuando la suma es directa. Digamos, si yo tengo B sub 1, base de S1, y tengo B sub 2, base de S2, cuando yo los una, yo sé, lo habíamos dicho, que la unión B1, unión B2 es un conjunto de generadores de la suma. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pensar que sean LI los vectores de S1 con los de S2? Que la intersección entre ellos sea solo el vector nulo. Entonces, este conjunto de generadores se transformaría en una base. Y entonces ahí podemos pensar en esta propiedad que dice, una suma de dos, esto sirve para cualquier conjunto de vectores que yo sume. Estas definiciones es para cualquiera, pero nosotros vamos a trabajar para la suma solo de dos subespacios. Una suma de S1 más S2, de S1 y S2. Es directa, la suma, mejor dicho, no una, porque la suma es única. La suma de S1 y S2 es directa si y solo si la unión de las bases, B1 unión B2, es base de la suma. ¿Se entiende? Si yo uno las bases, y yo sé que es un conjunto de generadores de la suma, pero si veo que son LI todos los vectores que me quedaron, entonces puedo asegurar que, además de ser un conjunto de generadores, es una base. En ese caso, la suma es directa. Es decir, si al unir las bases me queda todo un conjunto LI, es que la suma era directa. Y esto, si pienso en el teorema de las dimensiones, fíjense, dimensión, otra cosa, vamos a insistir en esto. La suma de S1 y S2 es directa si y solo si la dimensión de la suma es igual a la suma de las dimensiones. Por lo que estamos diciendo que al unir dos bases me tienen que quedar una base. Entonces, si la B1 tenía una cierta cantidad de vectores en la base y en la base B2 tengo otra cantidad de vectores, cuando yo una las dos bases, la cantidad de vectores que va a haber en ese conjunto es la suma de las dimensiones de cada una. Si todos esos son LI, forman base de la suma. Entonces, la dimensión de la suma es igual a la suma de las dimensiones. Y esto me lleva a la última de las propiedades que dice que es lo que un poco habíamos visto geométricamente. La suma de S1 y S2 es directa si y solo si, y esta última sí me sirve solo para dos vectores, ¿no? Si y solo si la intersección entre ambos
está formada solo por el vector nulo del espacio vectorial. ¿Se entendió un poco el concepto de cuando la suma es directa? Es decir, yo sumo dos subespacios. Esa suma podría ser directa o no, no lo sé. Entonces, uno, la base de uno con la base del otro, me construyó un conjunto de generadores de la suma. Si ese conjunto es LI, entonces la suma era directa. Si ese conjunto es LD, la suma no era directa. Hay una intersección entre los dos subespacios que no sea solo el vector nulo, entonces ya la suma no es directa. Ya no tendría una única manera de armar cada vector de la suma como suma de uno de un subespacio y otro de otro. ¿Se entendió el concepto más o menos? ¿Sí o no? Sí. Más o menos. Bueno, digo más o menos porque ahora seguramente van a hacer más ejercicios. Yo quisiera hacer un recreo. Silvia, ¿estás acá? No, no la veo, ¿no? Bueno, Sí, ahora la... Estoy. No te veo porque no está la foto. Acá está. Entonces, ahí está. No te preocupes. ¿Viste lo que, más o menos lo que di? No, hasta suma directa, pero no... ¿Vos harías un ejercicio después del recreíto de suma directa? Así les termina de cerrar y bueno. Y después falta complemento ortogonal. Solo el canónico y en R a la N. Solo el producto ortogonal con el producto interno canónico, o sea, producto escalar ya conocido por ellos, pero en Rn. Es decir, había que definirlo para Rn, porque definieron en R. Así muy... Y con eso se termina, ¿no, Silvia? ¿O quedaba algo más? No. Me parece que... No, yo más o menos miré las clases pasadas, que pasó bastante tiempo. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa, Silvia, que hablamos con los chicos es que ellos van a mirar con detenimiento los parciales que subimos y la clase que viene nos preguntarán a vos los tuyos y a mí los míos algo que quieran. ¿Te parece? Para no ser ahora que no lo vieron. Bien. Sí, pero tengo un problema con César Haddad, diría Haddad. Sí. Se bajó mal el PDF, qué sé yo, no lo puedo subir, ¿entendés? No lo puedo ni siquiera abrir una vez corregido. No sé qué pasa. Está como, te puedo mostrar lo que pasa. Mira, te lo muestro. O sea, lo que yo envié no se puede abrir o no lo podés cargar No, después. yo cuando bajé todos, lo bajo, pero me aparece esto. ¿Para qué presento? ¿Estoy presentando? Sí. ¿Se ve? Bueno, estás acá, ¿ves? Acá. Entonces, ahí está, este es el corregido por mí. Claro. Y este es el que se bajó cuando yo bajé las entregas. Claro. Sí. Cuando lo abro, aparece esto. Sí. Que no entiendo qué es, nada. Esto, ¿entendés? Tiene pocas hojas. Sí. Y me aparece esto, y cuando yo abro, quiero abrir el corregido. Cualquier cosa. Mira. Uy. Hagamos así. 2,8K tiene. Ese no será el, a ver, pisalo, porque tiene 2,8K, no puede ser. Dice error. Sí, qué cosa rara, se te grabó. ¿Vos lo corregiste con qué? ¿Ves? Qué raro. ¿Con qué? Con OpenBoard. Todos los demás, no hay problema. Ningún problema. ¿Ves que están ahí? Están los que yo corregí. Sí, todo. Justo César me decía, no está mi examen. Y digo, pero ya están todos. Y miramos y justamente no estaba el de César. No está porque no sé. No lo podés subir. Qué raro. ¿Y vos el corregido lo pudiste ver? ¿Vos lo corregiste? ¿Lo tenés en OpenBoard corregido? Sí, no lo puedo abrir, ¿no? Te estoy mostrando que no lo puedo abrir. Ese es el tema. Tampoco el que fue. Ahí está como... No, todos los demás sí. Sí, se hace, pero digo, entonces no tenés ni idea tampoco cuánto se sacó, nada.
y ahora no me acuerdo, qué sé yo, pero... Claro. Bueno, hay que volverlo a corregir. Si querés, pasámelo. Bueno, lo bajo y lo No, yo corrijo. lo veo de nuevo, pero lo que pasa es que me parece que se baja de manera corrupta, digamos. Sí, se baja corrupto. ¿Por qué no me lo Déjame que mandás voy a por mirar. mail? Yo después te lo mando por mail, pero lo que pasa es que Bueno. no lo vas a A poder ver, abrir. esperá que voy a ver si lo puedo bajar yo. Porque total, yo No, estoy. bajar se puede. Este no hay problema, este es el original. No, esto es lo que se baja. Claro. Entonces, a ver, esperá. ¿Cuál era con D? No, Esperá. así con D. Sí. Se baja así. ¿Por qué? Se baja, No lo sé. se baja esto. Baja eso como primera hoja, que andás a ver por qué, pero. Eso y es por después- el programa que uso, la verdad no sé cómo configurarlo bien, pero Está bien, no, te no te arma como un preocupes. catálogo de los archivos, porque yo saqué Sí. las fotos por separadas y cuando lo cargo al PDF me los carga porque le cambié A el nombre ver, a cada espera foto. un cachito que lo que voy a hacer es abrirlo en el journal para ver si se lo puede ver completo. Yo tengo el Sí. journal también, pero... Y entonces lo que voy a hacer es exportarlo como PDF y te lo mando, Silvia. A Yo ver. tengo el journal, eso no es problema. Y el problema es que una vez que lo Tendrá que anotás... ver con que tiene mira, el apellido, acá aparece bien, pero le voy a cambiar, el apellido tiene diéresis o algo, le voy a cambiar de nombre. Para mí es ese el problema. César le pongo, porque no Sí, me acuerdo el seguro. apellido bien. Entonces, te lo mando por mail. Me parece Porque yo para mí el problema es lo ese, corregí también, pero... Para mí el problema es que tiene el acento, ahora me doy cuenta. Acento en Didier y en César. A veces en Journal me lo tira bien. Para mí es ese, me equivoqué. Para mí es ese el problema. Si querés fíjate si vos lo podés bajar y cambiar el nombre y abrir. ¿No estás viendo? Yo lo puedo abrir. Puedo anotarlo también. Puedo hacer Sí. cosas. Puedo, taca, taca, taca. Pero una vez que lo guardás, Sí, lo se que baja pasa es que mal. cambiarle Si querés, antes mándamelo, de abrirlo, porque no está dañado el PDF, el problema es el nombre. Antes de abrirlo, cambiarle el nombre y abrirlo con el nuevo nombre. Y después cuando lo exportes a PDF, va a salir bien, probablemente. Si no, dejá y yo lo corrijo, no hay problema. Ya lo corregí, no me acuerdo ahora, pero yo lo corregí. Claro, por eso, mejor que lo corrijas vos porque ya está, pero para mí es eso. Porque sí, no, eso que te grabó es cualquier cosa, tiene 2K. No se abre, no se abre. Claro, no, porque no es un archivo PDF. Ahora que voy a hacer todo. ¿Ves? Ahí está. Claro, acceso denegado. Sí, no, para mí es un problema con el nombre. Fíjate de grabarlo de vuelta, si no, no importa, lo hago yo, no, es un minuto. No es un minuto, chicos, nos lleva más tiempo. Va a parecer como que corregimos en un minuto. Bueno, después lo resolvemos. César, quédate tranquilo que te va a aparecer. Sí. El examen está, o sea, vos está todo. Sí, no, bien. pensé que había sido un problema de que el archivo que había mandado yo tenía contraseña o algo que no lo había hecho, por eso. No, el examen está, yo me lo bajé a PDF, lo tengo en mi compu, no. El examen está. Igual que nunca me había pasado, porque siempre lo escribo así con tilde, mi apellido y mi nombre, y nunca me había pasado de que hubiera problema en los archivos. Sí, y es raro también, porque seguramente que hay otros con tilde, Silvia, de los tuyos. ¿Te fijaste qué pasa con los tildes en el Open Board? Porque yo trabajo con Journal. No pasa nada. No pasa nada. Por eso pero bueno, para mí debe haber un error en el nombre. Pero bueno, vemos. Si no lo podés subir, Silvia, definitivamente lo hago yo. Yo pienso está corrupto, no lo puedo abrir siquiera, bueno, al corregido. Entonces, al otro corregido lo puedo ver, pero... Bueno, entonces deja que yo lo corrijo y se lo subo, no importa. Que yo lo puse en Journal y lo
Yo también lo acabo de abrir, Silvina, no ese es el tema. El tema es que cuando lo guardás anotado, Está algo bien, pero pasa. yo lo guardé y no pasó nada. Por eso digo, a ver, Qué suerte. por eso es lo que te digo, no sé bien por qué, pero mira, lo abro, voy a compartir pantalla. Anótalo y guardalo y mostrame eso. Eso es lo que vamos a ver, vamos a hacer eso, a ver qué pasa. Ahí está, ¿no? Tiki, tiki, tiki. ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve. Bueno, lo voy a grabar. No, guardarlo no, tenés que No, no, ya exportarlo sé, como pero PDF. en Export, sí, ya sé, pero por las dudas lo guardamos. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a ver el PDF, que no sé cuál es, esperen, ¿eh? El que tiene PDF. Acá está, míralo. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Lo ves? Sí, sí. Por eso digo, para mí el Open Door te está tirando algún problema con el tilde, pero si querés lo hago yo, por eso, no importa. Me fijo, cualquier cosa te Bueno, digo. fíjate, cualquier cosa me mandás Me tengo un WhatsApp, un mail. Exacto. Quédate tranquilo, César, que se puede corregir, digamos, que si a Silvia Sí, lo sí, había sí. visto, ¿no? Eso no era el problema. Y en breve lo vas a tener corregido. Ok, ¿eh? ok. Buenísimo, buenísimo. Disculpen las molestias al final. No. No, igual les digo, no pongan nunca tildes, porque ven que tira siempre con por ciento. Hay problemas, sí, claro. Hay problemas. Traten de no poner tildes en los... Yo Ok, entiendo que uno ok. le sale tuki, le sale el tilde. Yo Sí, cuando sí, sí. pongo nombres en los archivos me sale el tilde porque, bueno, en la cabeza... Pero traten de recordar de no ponerles tilde. Ok, ok, ok. Bueno, entonces hagamos el recreíto y sirven con la profe. Bueno, ¿Mm? Bueno, yo me paso a retirar. No sé, Silvia, ¿te quedás vos con el 10? Me quedo. Acá estoy. Dale. Pero igual quieren 10 a las 11. ok. Listo, bárbaro. Bueno, Dale. chau chicos, chicas, Chao, profe. Silvia. Buen Nos fin vemos de. Chao, el Silvina. viernes. Chao, buen fin de largo. Qué lindo. Claro, es largo. Largo, Chao, exactamente. hasta luego. Chao. A ver, de los que. ¿Hay alguien por ahí? Volvemos a las 11, ¿está? Perfecto. Vale, buenísimo. Mariano Martiniano Núñez, habías levantado la mano por. Creo que le quedó desde el comienzo de la clase. Ah, ok. Espérate, que alguien apague. Ahí está.